El interaccionismo simbólico es un término acuñado por Blumer en 1938. Estudia el efecto de la comunicación como proceso simbólico dentro de una comunidad, es decir, la comunicación como símbolo. Los seres sociales interpretaban los símbolos a través de sus actividades interactivas. En pocas palabras, trata de explicar el comportamiento humano a partir de las interacciones con la sociedad. Esta interacción humana se da a través de los símbolos que tienen un significado socialmente preestablecido. Esta interacción simbólica se da cuando las partes implicadas en la interacción asumen el papel de cada uno de los individuos involucrados. La vida de un grupo implica interacción entre miembros. Por ende, la actividad de cada uno de los miembros es una consecuencia de los actos de los demás. Blumer propone tres premisas. La primera dice que el significado de los símbolos están determinados por las interacciones que los agentes sociales realizan en torno a las cosas designadas por los símbolos. O sea, que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan para él. Por ejemplo, un niño puede jalarle el cabello a una niña y para él puede significar que quiere llamar su atención. La segunda premisa dice que los símbolos están determinados por el sentido social que la comunidad le da al interactuar. Es decir, que el significado de estas cosas se deriva de la interacción social que cada individuo mantiene con otro. Por ejemplo, besar a alguien en la frente puede ser cariño, besar a alguien en la boca puede ser amor. Y la tercera premisa habla acerca de cómo las personas pueden cambiar dicho significado al interpretar los símbolos. Esto quiere decir que los significados no son estables, pueden cambiar de acuerdo a la experiencia. Por ejemplo, un beso con el paso del tiempo y cambio de una relación interpersonal puede ser un simple saludo o puede ser algo más. Myth y el self. El self se refiere a la capacidad de considerarse a sí mismo como objeto. Tiene tanto la capacidad de ser sujeto como objeto y presupone un proceso social, la comunicación entre los seres humanos. Este proceso brinda importancia a la capacidad de reflexión y de empatía. El mecanismo general para el desarrollo del self es la reflexión o la capacidad de ponerse inconscientemente en el lugar de otros y de actuar como hablarían ellos. Es mediante la reflexión que el proceso social es interiorizado en la experiencia de los individuos implicados en él, por tales medios que permiten al individuo adoptar la actitud del otro hacia él. El individuo está conscientemente capacitado para adoptarse a este proceso y para modificar la resultante del proceso en cualquier acto social. Existen dos fases del self, el yo y el mí. El yo se construye a partir de lo que se vive y es una respuesta social. Es solo la respuesta inmediata de un individuo a otro. Es variable e impredecible. No se puede saber cómo reaccionaría el yo. El yo siempre reaccionaría en contra de mí. El mí, conjunto organizado de actitudes de los demás que uno adopta. El caso que utilizaremos para explicar el interaccionismo simbólico será el del pasado sismo que dejó muchos estragos en México. Al ser un fenómeno completamente social, masivo y fuera de todo aislamiento, es ideal para analizarlo desde el punto de vista del interaccionismo simbólico, pues se presta para identificar diversos elementos que proponían los autores Mead y Bloom. Empezaremos con las tres premisas de Bloomer. Se muestran personas ayudando en el sismo publicando todo en redes sociales o subiendo selfies de la misma situación. En este caso, para muchas personas puede significar vanidad y ser mal visto, mientras que para otros puede ser una forma de contagiar el sentimiento de solidaridad. Unos defienden esta situación y otros no. El punto es destacar que la acción se encuentra orientada de acuerdo a lo que significa para cada quien. Se muestra el símbolo del puño, un símbolo que tuvo mucha relevancia durante el tiempo de rescate, ayuda social y que aún hoy sigue vigente, no tanto hace como un par de meses. Antes podía ser visto como rebeldía, anarquía, agresividad o triunfo. Sin embargo, durante el tiempo del sismo, el símbolo cambió de significado, por el uso que le dieron al interactuar con él. En este caso significa silencio.
Podríamos tomar nuevamente el significado del puño y lo que significaba antes y después. No obstante, utilizaremos el concepto general del millennial. Antes del sismo, los expertos y muchas personas afirmaban que esta generación era una generación egocéntrica que solo se preocupaba por sí mismo y que eran indiferentes ante la mayoría de las situaciones. Después del sismo, la perspectiva general y la definición que tenían de los millennials cambió por completo. Es muestra que los significados no son estables y pueden cambiar de acuerdo a la experiencia. Pasando a Mead, retomaremos su concepto del self. Destacaremos la reflexión y la empatía. Aquí podemos decir que si bien mucha gente no fue afectada por el sismo, muchos salían a ayudar sin incluso tener la obligación, dejando atrás todo egoísmo. Esto se debía a que se ponían en los zapatos de otro. Hablando de las dos fases, de primera instancia el yo tuvo muchas manifestaciones. Algunos salieron a ayudar de manera inmediata, otros esperaron a informarse más, otros entraron en un estado de shock. Todo lo anterior pudo haber estado influido por lo vivido anteriormente por cada individuo. Las variantes eran infinitas. En cuanto al mí, se vio muy claro unos cuantos días del sismo, ya que incluso personas que no suelen ser solidarias o sensibles adoptaron una actitud altruista y proactiva, que consistía en ayudar y ser extremadamente receptivos a la ayuda. Es decir, que la interacción social sí tuvo efectos en los individuos y cómo se desenvolvían. En conclusión, podemos decir que el interaccionismo simbólico es un proceso totalmente social. Los sujetos adoptan las perspectivas de los demás y se construyen de ese modo a sí mismos. Sin embargo, también cada uno tiene diferentes maneras de interpretar la realidad. Por lo tanto, se presta mucho a la subjetividad. Las personas inmersas en una comunidad le dan sentido a los símbolos según su actuar. Es decir, que el mundo real se va creando a partir de las diversas concepciones existentes o que ya están formándose. Las interpretaciones, en este caso, son dinámicas, son modificables y se prestan a la evolución. De tal manera que la sociedad no puede ser concebida sin comunicación, pudiendo decir incluso que la comunicación lo es todo. Otro punto muy importante en el interaccionismo simbólico es que sus investigaciones deben ser empíricas y de campo, ya que no se puede entender al sujeto ni cómo actúa sin entender cómo perciben el mundo y cómo se desenvuelven en él. Por lo tanto, toda investigación tradicional y controlada queda fuera. Es por esta razón que Herbert Blumer propuso un examen naturalista, que consiste en explorar, conocer e indagar el entorno en el que se investigará. Esto con el fin de no ir con prejuicios y poder desenvolverse de manera efectiva en el campo.